México, si naces pobre, ¿te quedas pobre? No lo sé. Vamos a verlo. Durante años hemos escuchado de políticos, activistas, pensadores, académicos, que la pobreza pareciera que en México es una maldición que afecta a muchos y de la cual muy pocos pueden escapar. Y es que en ese sentido los datos son claros. 74% de los mexicanos que nacen en pobreza permanecen en pobreza, siendo los estados del sur los más afectados por este fenómeno, ya que el 86% de las personas que nacen en pobreza en uno de los estados del sur permanecen en pobreza hasta el final de sus días. Y sobre este punto han habido muchos debates, desde las personas que dicen que el pobre es pobre porque quiere, porque las oportunidades abundan, hasta quienes prefieren utilizar la carta del victimismo para echarle la culpa al Estado, la economía, el capitalismo, la sociedad o a quien sea. Sin embargo, ¿quién tiene la razón? Quienes asumen que todo se trata de factores externos que moldean las posibilidades y oportunidades de los individuos y que les permiten o imposibilitan salir de la pobreza, o quienes asumen que todo se trata de cuestiones de mentalidad y que entonces las personas tienen todas las herramientas que necesitan para salir de la pobreza y que por alguna razón deciden no hacerlo. Pues en realidad ambos están equivocados y al mismo tiempo ambos tienen algo de razón. Y es que esta discusión en realidad se enmarca en cuestiones filosóficas que anteceden muchísimos de los problemas económicos contemporáneos que tenemos y que se centran principalmente en saber si el hombre hace al mundo o el mundo hace al hombre. Es decir, ¿es el hombre con sus capacidades el que transforma al mundo o es el mundo con sus posibilidades el que transforma al hombre? Y es ahí en donde yo afirmo, en realidad se trata de un poco de ambos. Porque es cierto que las circunstancias materiales de los hombres condicionan su comportamiento y su toma de decisiones, pero también es cierto que hay personas que deciden desafiar los límites que les imponen sus contextos y con ello tratar de explorar nuevas fronteras. Y eso nos permite regresar a los datos mexicanos, ya que si bien es cierto que el 74% de las personas que nacen en condición de pobreza permanecen ahí, también es cierto que hay un 26% de personas que logran escapar de esta circunstancia y que por lo tanto nuestras preguntas deberían de estar enfocadas en saber cómo lo hicieron para poder así ayudar a todas las demás personas que siguen ahí. Y en ese sentido, si ya sabemos que tanto el entorno como el individuo juegan papeles clave y tienen responsabilidades para erradicar la pobreza, pues entonces tenemos que proponer soluciones que atañen tanto al entorno como a los individuos. Por la parte del entorno pareciera que tenemos todos los indicadores claros, y es que México es un país que cumple con todas las condiciones necesarias para perpetuar una situación de pobreza en su población. Tenemos un sistema educativo rezagado, generamos cada vez peores resultados en materias como comprensión lectora y matemáticas. Nuestros índices de titulación universitaria están para llorar, y nuestros planes de educación, como muchas otras cosas en este país, le llevan 20 años de rezago al resto del mundo. Y es que mientras países como China le están enseñando a sus niños a utilizar inteligencia artificial y países en Europa les están enseñando a programar antes de los 10 años, en México el modelo de la nueva escuela mexicana ni siquiera se ha terminado de cuajar. Eliminaron materias, eliminaron libros, eliminaron calificaciones y en su lugar los reemplazaron con libros de texto que ni siquiera son dinámicos, ni siquiera son didácticos y ni siquiera son entendibles. Prefirieron darle un mayor enfoque a cosas como la ideología de género que a las matemáticas y por ningún lado fomentan o incentivan o enseñan a utilizar tecnologías de la información, y eso tiene como resultado que nuestros niños cuando llegan a la secundaria no saben leer, no saben escribir, ya no saben matemáticas, no saben utilizar inteligencia artificial, no saben utilizar propiamente el internet, no saben hacer una metodología de investigación de información y ni siquiera saben discriminar información verdadera de falsa en internet. Nuestras secundarias, que se basaban en modelos técnicos que les enseñaban a los jóvenes oficios para que pudieran salir al mundo laboral en cuanto terminaran la secundaria, se han quedado también altamente rezagados. Talleres como soldadura, carpintería, electricidad, entre otros, no han sido actualizados a las últimas herramientas disponibles en esos rubros para el siglo XXI. Y eso significa que mientras los adolescentes en China ya saben cómo diagramar circuitos, los adolescentes en México tienen problemas para aprender un foquito LED. No es que sean tontos, no es que sean burros, no es que sean flojos, es que los planes de estudio y los profesores no se han actualizado. Y eso es solo lo que le compete al sistema educativo. Si nosotros vamos a otros rubros, como por ejemplo el de seguridad y alimentación, nos vamos a dar cuenta que ahí también hay grandes problemas del por qué los estudiantes mexicanos no sobresalen. Y es que cada vez tenemos más información acerca de cómo afecta la desnutrición el desarrollo del cerebro de los jóvenes. Si nosotros vemos los datos, nos vamos a dar cuenta que un niño que tuvo resultados sobresalientes en su primera infancia va a terminar teniendo peores resultados en la adolescencia que un niño que inició con resultados mediocres, pero que tuvo acceso a una buena alimentación y nutrición a lo largo de su desarrollo y juventud. Y este punto es particularmente grave en México porque es un país que se mueve principalmente entre dos grandes extremos. Por un lado tenemos una de las tasas de obesidad infantil más grandes del mundo, pero por el otro lado también tenemos unas tasas de desnutrición infantil que están para llorar. Todo lo cual nos dice una sola cosa: nuestros niños no están bien nutridos. Y por muchas ganas que le echen, y por mucho que estudien, y por mucho que podamos corregir los sistemas educativos, si nosotros no hacemos el esfuerzo por mejorar la alimentación que le damos a nuestros niños, nunca van a tener los mismos
buenos resultados que otros niños de otros países con mejores alimentaciones, simple y sencillamente porque su cerebro no está recibiendo el combustible adecuado para poder procesar las tareas y la información que les estamos dando. Y esto nos lleva al ámbito de la seguridad, ya que cada vez tenemos acceso a más información en torno a cómo afecta el estrés el desarrollo del cerebro en la primera infancia y en la juventud, donde se demuestra que aquellos niños que están constantemente expuestos al cortisol, es decir, a la hormona del estrés, tienen un peor desempeño y rendimiento escolar que aquellos niños que no están tan expuestos a situaciones estresantes. Y es que miren, un poco de estrés nunca es malo, porque así es como nosotros aprendemos a desarrollar resiliencia, resolución de problemas, y aprendemos a desarrollar la constancia y perseverancia necesaria para conseguir nuestras metas. Sin embargo, los niveles de estrés y ansiedad a los cuales estamos sometiendo a nuestros niños, producto de la inseguridad y producto de situaciones de violencia familiar, no son normales. Y es que por si fuera poco, México también es uno de los países que tiene índices de horror en materia de maltrato infantil. Y es que pongamos todos estos factores juntos. Tienes un niño que está estresado porque lo maltratan y le gritan en su casa, que todo el tiempo tiene hambre porque en su hogar no lo alimentan correctamente, que ansioso y con hambre tiene que ir a la escuela para escuchar un plan educativo que le está diciendo pura tontería, y que encima de eso tiene que lidiar con maestros que tampoco saben exactamente qué es lo que le están enseñando. Todo para regresar a su casa a comer mal, a que le griten más y a que no le ayuden a hacer la tarea. ¿De verdad estamos esperando que un niño así salga de la pobreza? Y eso nos lleva al otro factor que tiene que ver con la economía. Y esto nos lleva también al factor de la economía del país, ya que si nosotros analizamos el Producto Interno Bruto de México, nos vamos a dar cuenta que hemos abandonado completamente nuestro sector industrial. Es decir, México ya no es un país que produzca cosas, es un país de sector servicios. Sin embargo, esto ha generado que los trabajos en el sector servicios se hayan ido depreciando año con año, llegando a tal punto que incluso hoy el salario mínimo es lo mismo o incluso más que el salario que cobran algunos profesionales recién egresados de la licenciatura. Yo sé que muchos de ustedes dirán, Alex, ¿pero por qué eso es grave? Sencillo, porque una persona que estudia una licenciatura retrasa su entrada al mercado laboral durante 4 años. Si va a terminar ganando menos dinero que aquella persona que es de barrendera en la calle porque gana el salario mínimo, entonces ¿cuál sería el paso lógico para entonces desperdiciar 4 años y retrasar tu entrada al mundo laboral 4 años si no vas a recibir un incentivo económico que sea congruente con el esfuerzo que hiciste? Y ojo, yo no estoy diciendo que las personas que hacen trabajo en la calle su trabajo no sea valioso, al contrario, son trabajos que mantienen la estructura de nuestra sociedad. Lo que estoy diciendo es que estamos depreciando el conocimiento y el esfuerzo que están metiéndole los jóvenes a su preparación, lo cual va a tener como consecuencia que cada vez menos jóvenes quieran invertir en su preparación, lo cual va a tener como consecuencia que cada vez menos jóvenes se van a graduar de las universidades en México, lo cual va a tener como consecuencia que cada vez vamos a tener menos profesionales preparados para asumir trabajos del siglo XXI, y lo cual va a tener como resultado que si en algún futuro llega una empresa extranjera a querer invertir en el país, no va a encontrar la mano de obra calificada para poder tener los trabajos que ellos quieren implementar en esta nación, y por lo tanto van a preferir llevarse sus empresas a otros países en donde las personas estén más cualificadas. Y es que por si no se habían dado cuenta de toda esta explicación, en realidad estamos hablando de un ciclo que se repite y es un círculo vicioso de pobreza, en donde derivado de condiciones que van desde la educación básica de nuestros niños y que terminan hasta la manera en la que el país ha estructurado su economía en completo, estamos reproduciendo constantemente las circunstancias que perpetúan la situación de pobreza de miles de personas en nuestra nación y cuya solución no radica en darles apoyos o darles becas, sino más bien radica en generar las condiciones económicas para generar la inversión suficiente para aprovechar las personas que tenemos calificadas en este momento y entonces tratar de romper este ciclo de la pobreza para que entonces cada vez más inversionistas, más empresarios y más personas decidan traer su capital y desarrollarlo en México. Pero para ello vamos a necesitar mejorar muchas condiciones que los gobiernos, tanto este como anteriores, no han querido resolver. El primero y el más grande, el de la seguridad. Porque mientras México no pueda ser un país en donde los inversionistas puedan de manera segura traer sus inversiones a la nación sin correr riesgo de que les cobren piso, de que tengan que enfrentar problemas con el crimen organizado o de que tengan que enfrentar problemas de corrupción, entonces realmente no somos un país atractivo para la inversión extranjera. Y ojo, estoy hablando de la inversión extranjera que realmente va a llegar a generar empleos para las personas que se encuentran en situación de pobreza o en clase media. Porque si bien es cierto que hay empresas que vienen e invierten en infraestructura y desarrollo urbano, la realidad es que esos empleos no son suficientes para el tipo de mano de obra que tenemos en el país, ni para el tipo de mano de obra que requiere el siglo XXI. Y es ahí en donde entra también la parte de la responsabilidad individual, porque la realidad es que a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes les hemos quitado la esperanza y la ilusión de salir adelante a través de la escuela, precisamente por todos los factores que acabo de enumerar. Y eso ha tenido como resultado que cada vez más jóvenes y adolescentes decidan dedicar su vida a otras cosas y a otros caminos para generar más dinero, incluso si eso implica tomar caminos más arriesgados o hasta ilegales. Porque simple y sencillamente tanto el sistema educativo como la economía mexicana los ha engañado, los ha mentido y les ha decepcionado. Entonces, si nosotros queremos que los jóvenes decidan estudiar en lugar de dedicarse a otras cosas, no basta con hacer más escuelas, no basta con hacer más universidades, no basta con quitarles los exámenes para entrar a la prepa. Necesitamos generar un país cuyas condiciones les aseguren que dedicarse al estudio y al trabajo y al camino correcto les permita salir adelante en la vida. Y en ese sentido, no va a ser hasta
que le podamos regresar la esperanza y la ilusión a estos jóvenes de que a través del estudio y el trabajo honesto van a poder salir adelante, es que no vamos a detener a las organizaciones del crimen que los siguen cooptando y los siguen utilizando como carne de cañón para seguir enriqueciéndose de manera ilícita. Y por lo tanto es trabajo de todos, tanto de las familias como de las escuelas como del gobierno, el generar estas condiciones para que estos jóvenes puedan recuperar esa ilusión. Porque caso contrario ya sabemos hacia dónde vamos: más pobreza, más inseguridad, más violencia, menos inversión, y eso va a ser un ciclo de nunca acabar. Y ese ha sido el ciclo que ha mantenido a México en la pobreza y en la violencia durante los últimos 50 años. Así que ustedes deciden si queremos continuar con ese ciclo o si ya estamos listos para romperlo. Si te gustó el video, por favor deja tu like, comenta, comparte, así nos ayudas a llegar a muchísima más gente. Y si te gusta el contenido que hacemos en El Cuarto, también te invito a dejar tu donación en el link que se encuentra en la descripción de este video. Así es como nos permiten seguir sacando contenido de la más alta calidad. Le agradezco de paso a todas las personas que ya han contribuido con este proyecto. Nos vemos en la siguiente.